Hola, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos nuevamente en este mes de febrero, que ya se terminó enero, ya el primer año pasó, la cuesta de enero ya, espero que no haya sido muy difícil y que este año esté mejor prospectado que lo que fue del pasado y si no, pues que al menos sea igual que el pasado, porque aquí estamos todavía, así es de que no nos fue tan mal, ¿verdad? El viernes me encontré con mi neurólogo, el doctor José María Plasencia, y me decía, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo se siente? ¿Contenta? Le digo, pues sí, doctor, tengo casa, tengo comida, tengo vestido, ¿qué más puedo pedir? Soy bendecida, mi familia, los que amo, toda mi familia extendida está bien, pues ¿qué más se puede pedir? Hay que agradecer, hay que saber ver las bendiciones. Me he enfocado mucho desde unos meses acá en ver lo que sí tengo. Lo que no tengo, eso se va logrando y si no se logra no pasa nada. Así es de que, pues, voy a comentarles algo. Ahora, después de lo que me pasó de mi salud, he estado como que muy reflexiva, entre reflexiva y un poco, no deprimida, pero sí más baja de energía. Y estaba pensando el otro día en cuánta gente se ha ido de mi vida el año pasado. Hagan de cuenta que fue así como limpia, como purga, ¿no? ¡Rum! Se desapareció mucha gente se desapareció sola, a mucha yo decidí ya no tener contacto con ellas por cosas que para mí me afectaron y dije, no, 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 no me lo merezco, no es así y así no van las cosas, entonces decidí alejarme de algunas personas. Y después ya, y a veces se pregunta uno, ¿no? ¿Hice bien, no hice bien? ¿Me aceleré? ¿Qué fue lo que pasó? Y después llegué a la conclusión ya cuando hice un análisis de cada una de las personas que se fueron de mi vida, que no, que antes al contrario, había yo aguantado situaciones que no tenía por qué haber aguantado. Y cuando ya hice un análisis y un recuento de las cosas, me di cuenta de cuántas cosas había yo quitadoles importancia. No quiero decir tolerado, porque tampoco era para mí así como que, ay, traigo un peso encima, no. Pero a cuántas cosas desagradables, malos comentarios, había yo dejado pasar, ¿no? Malas situaciones. Y ya después, cuando hice yo un recuento, dije, no, sí, lo que yo empecé a posponer y a no darle caso y no hacerle mayor ímpetu en eso y no hacer mayor puntualización, me di cuenta que la vida sola me fue empujando, empujando, empujando para que dijera yo, ya no más. Y así haciendo un recuento de las cosas, de cuando me pasó el incidente de mi parálisis, me di cuenta que mi amiga, que tanto me quería, estaba más enojada porque no iba yo a ir a su comida que preocupada por lo que me estaba pasando, ¿no? Y ya cuando a toro pasado, ya cuando uno se va tranquilizando, empecé a razonar, dije, qué pesado, ¿no? Qué fuerte el que para una persona sea más importante un evento social que tu salud, un evento social que era entre unas amigas, 4 o 5 amigas, que lo que te está pasando, que lo que te puede afectar definitivamente en tu salud, ¿no? Entonces, todo eso, pues si era mi amiga, no, pues qué bueno que ya no somos amigas, ¿no? Por decisión de ella, qué bueno que ya no somos amigas, porque sí realmente después de eso no sé cuál hubiera sido mi actitud para con ella, ¿no? Y también otra de las personas que salió de mi vida por decisión de ella, que otra amiga, de repente se enojó porque yo estaba reuniendo a todas mis demás amigas para partir mi pastel de cumpleaños y todo eso, y se molestó porque no estuve en el momento que ella decidió que iba a llegar y le dije, espérame tantito, dame 5 minutos, déjame nada más ir a la tienda por unos refrescos, y se molestó. Y bueno, eso bastó y sobró para que ahora ya tampoco esté en mi vida, ¿no? Y ya después cuando me puse a analizarlo también cuando me di cuenta de la primera amiga, dije, a ver, y me puse a analizar y dije, sí, todo está condicionada a que haga yo lo que ellas quieren, cuando quieren, como quieren. Dije, y yo pienso lo que yo quiero, no es importante, ¿no? Y también con otras personas de mi familia, dije, no, ya no, ya no. Y después de hacer ese recuento, vieran qué tranquila estoy, qué calmada. Y dije, ah, eso es lo bueno de lo que yo siempre hago. Yo pospongo y veo venir las cosas y no le doy mayor importancia y dejo pasar cosas, eventos, malas contestaciones, malas actitudes, situaciones difíciles para mí, como yo lo veo, como yo me siento, que cuando ya llega el momento en el que hay que decir adiós,
ya digo adiós sin ningún tema de si me hubiera esperado, si lo hubiera pensado mejor, si me hubiera dicho esto. Ya no hay el hubiera, ya todos los agoté. Entonces eso creo que hace que las cosas se pongan en el lugar adecuado, ¿no? Porque muchas veces reaccionamos. Estaba yo oyendo el otro día un reel de un psicólogo en el que decía que cuando estamos en el momento de la situación álgida o del problema, no, nuestro cerebro se enfoca en una sola cosa y no alcanzamos a ver alrededor. Y entonces la reacción puede ser no la muy adecuada porque no estamos viendo todo y podemos pensar y después recriminarnos, hice mal, hice el otro. Pero conforme van pasando los días y el cerebro se va calmando y va entrando en modo tranquilidad y en modo zen y deja de estar en modo alerta, te vas dando cuenta de esos pequeños detalles conscientemente que tu inconsciente había captado y por lo cual te llevó a tener esa reacción, porque tu inconsciente ya sabía todas las que habían pasado, que tú no habías hecho acuse de recibo consciente y tu inconsciente te llevó a reaccionar de determinada manera, ¿no? Y me puse a pensar, pues seguramente tiene razón, él es el que sabe más, ¿verdad? Pero yo siempre pongo en duda muchas cosas. Pero al final de cuentas dije, pues sí, porque el inconsciente es a veces tan sabio y a veces tan nefasto que nos lleva por un camino que no queremos o nos lleva por caminos que nosotros pensábamos que ni existían. Y entonces me di cuenta que sí, que tenía razón, que había yo hecho bien y que había yo tomado las decisiones adecuadas y eso me da mucha tranquilidad y mucha paz, la verdad. Y de repente cuando tu mundo se voltea, empiezan a llegar a tu vida nuevas personas con nuevas historias, con nuevas actitudes, que te van a enseñar otras cosas, que te mueven de donde estabas para moverte a otro lado, ¿no? Y entonces ahora me está llegando gente a mi vida y está llegando sin que yo la busque, con otras ideas, con otra manera de ver la vida, con otro enfoque. Y la verdad es que estoy enriqueciendo mucho mi día a día, mi vida. Estoy cambiando de manera de pensar, de actuar, hasta de decidir, ¿no? Ahora estoy más enfocada en mí, estoy más enfocada en lo que yo quiero, ¿no? Y estoy muy enfocada en estar muy pendiente de mí porque no quiero en algún momento cruzar esa raya de que es muy pequeña y muy transparente que casi no se nota entre pensar sanamente en uno y pasar a ser ególatra y egoísta y solamente que tus decisiones y que tus acciones te importen a ti, sin importar lo que eso afecte a otras personas, ¿no? Porque muchas veces tus decisiones o tus silencios, que no dices lo que estás pensando, que no dices cuáles son tus planes, afectan a otras personas, afectan a tu entorno, porque tú estás sobre un camino que los demás ni siquiera saben, y me refiero a los demás, puede ser tu pareja, tus hijos, alguien con el que interactúas, ¿no? Tu socio de negocios, alguien al que directamente afecten tus decisiones, no a tu familia en general, si no es que tienes un plan concreto con ellos, sino con alguien con quien vas con la vida paralelamente, ¿no? A veces tomas decisiones en silencio y tú dejas que la otra persona piense y asuma que todo sigue igual cuando realmente ya no sigue igual, ¿no? Entonces estoy cuidándome mucho de no caer en eso, en ese egoísmo, en ese yo voy a ser feliz y los demás que se fastidien, porque eso tampoco nos lleva a ningún buen puerto. Eso al final la vida nos lo cobra, ¿no? Y como dice una amiga, dice, el karma está caminando, ¿eh? Así es de que tú sabes si te emparejas o le corres, pero de todas maneras te va a alcanzar. Entonces me encanta esa frase de que el karma sigue caminando. Entonces, pensando en el karma, pensando en tus buenas acciones, en el ser humano que quieres hacer, pues hay que tener mucho pendiente de uno, no de los demás, de uno mismo, porque los límites no se los ponemos a los demás, nos los ponemos nosotros, ¿no? Esto no lo voy a tolerar, esto no lo quiero hacer, aquí no quiero llegar, aquí no me siento cómoda. Y estoy también aprendiendo a decir no, no quiero, no, no tengo ganas, hoy me quiero quedar en mi casa, hoy no quiero hacer esto, enfocándome mucho en la actitud que tengo también para con mis clientes, para con mi negocio, en tratar de ser menos empática en muchas cosas,
más firme o más cuadrada en algunas, porque luego la empatía me gana y entonces me pongo a pensar, no, pero pues bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y a veces las situaciones no se prestan para eso, ni deben ser así. Las cosas son a la letra, se hacen así, y el que esté bien y el que esté mal, pues, y si no le gusta, pues adelante, ¿no? Ahorita acabo de tener un curso en que llegó una persona con la cual yo había tenido un negocio, que había hecho las cosas inadecuadamente y eso, bueno, pues al final redundó en que el cliente, el dueño, se dio cuenta y decidió que la forma en la que iba a pagar iba a ser distinta y me dio una indicación. Yo espero que tú no me vayas a traicionar porque lo que habías pactado no es adecuado para ti. Entonces yo voy a defenderte a ti porque tú no te estás defendiendo, tú en aras de honrar tu palabra, estás dejando que pasen por encima de ti y no lo voy a dejar que se haga así, porque te aprecio, porque aprecio tu trabajo y porque te la rifaste. Entonces, así van a ser las cosas. Y me encontré con esa compañera de trabajo y noté su molestia, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues así fueron las cosas. Y me dice otra compañera, bueno, es que a lo mejor debiste de haber pactado con ella por afuera del dueño. Le dije, no, fíjate que no, porque esa persona, el dueño me estaba dando el trato justo que yo merecía, el valor a mi trabajo que yo no le daba, porque esa es la verdad, yo no se lo daba a mi trabajo. Y él tuvo que intervenir para enseñarme a darle un valor a mi trabajo. Y después me puse a pensar, ¿no? Dije, a ver, ¿en qué estuvo mal? No, yo actué bien, porque al final de cuentas a mí no me tocó más de lo que habíamos pactado. Aquí el problema fue que ella, en aras de no perder una comisión, le habló a la persona equivocada, le habló a un tercero que no tenía que haber entrado ahí. Si ella se hubiera quedado callada, si ella no hubiera hablado y hubiera hablado primeramente conmigo, porque no habló primero conmigo, porque no sabía ni por dónde el cliente le había dado la vuelta. No el cliente, mi dueño, sino el cliente, el que iba a comprar, ¿no? Que era su amiga, le dio la vuelta por otro lado y ella se fue con otro corredor, no conmigo. Entonces, ya llegó conmigo como de segunda base. Entonces, y no contaba con que el otro persona tenía el contacto directo con el dueño y el dueño dijo, bueno, pues si ella llegó la primera vez por ti, pero después el cliente le llegó a Perla por otro lado, bueno, y ella está queriendo compartir la comisión, pues lo justo es para ella, que era su cliente ya, una parte y después la otra pues la dividen entre los dos. Y así fue, ¿no? Ahora sí que fue salomónica la decisión, pero ella no quedó conforme, no quedó a gusto y tiene todo el derecho. Ella pensaba que iba a hacer otra la repartición, pero pues no fue así. Y entonces me dijo mi compañera, dice que, pues hubieras podido pactar. Le dije, no, fíjate que no. Mi trabajo tenía un precio, yo lo hice bien, yo compartí, cosa que debí de haber dicho no desde el día uno, porque era un cliente mío que había llegado por mi publicidad, que había llegado por mí y que ellos no le habían dado seguimiento. Así es de que el afán a lo mejor de mi compañera no fue decir, ay, qué mala onda eres, ni nada, sino nada más hacerme ese comentario. Y en otro momento de mi vida yo me hubiera sentido muy culpable, muy incómoda, y a lo mejor hubiera buscado para hablar con esa persona y ya, a toro pasado, haberle dicho, bueno, pues yo te doy tanto más y ya. Pero después de que hice ese análisis y ahora que estoy más consciente de lo que hago, de lo que sé y todo eso, dije, no, 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 estuvo bien, estuvo adecuado y eso era lo justo. Ella hizo las cosas así, está bien, ¿para qué habló con otra persona? Porque sí, realmente ya no sabía ni por dónde había llegado, ¿no? Pero bueno, pongo ese ejemplo porque hay veces en que nosotros mismos no nos damos cuenta de que no estamos siendo justos con nosotros, ¿no? Otro cliente me dijo, págate primero a ti, Perla. Tú siempre das para los demás y haces esto, pero no te pagas a ti. Y yo no entendí esa frase, pagarme a mí, pues estoy recibiendo mi dinero. No, 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 no. Págate a ti. Primero ve tú que tengas tú lo adecuado para trabajar. Primero ve tú que puedas hacer tu trabajo adecuadamente. Primero ve lo que tú tienes de inversión para que te retorne y después empiezas con la repartición
porque la repartición siempre la haces en base a, sí, no importa, yo les comparto, no, y a ti no te comparten de esa manera. A ti sí tus compañeras te dicen y esto porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, y entonces tú vas a recibir tanto. Eso es pagarse a sí mismo. Dije, ok. Después de 25 años en el negocio aprendí a que primero me tengo que pagar yo. Entonces ahora, bueno, pues en este 2026 así lo voy a hacer. Quiero decirles que yo casi siempre trabajo sola porque soy una persona muy perfeccionista, muy obsesiva. Y entonces, y mis compañeras también traen lo suyo, entonces todo el mundo traemos lo nuestro, y ya saben que entre mujeres nos vemos las cosas y las hacemos más difíciles de lo que son. Cuando se trabaja con hombres es más fácil, ellos son muy directos, dicen esto y eso se hace y no entran en chismeríos ni nada, ¿no? Y mis compañeras son muy dadas a meter a los clientes en el medio de la discusión. Y le voy a decir al cliente y dile al cliente, y a mí eso no me gusta. Eso yo lo abomino, no me gusta que se haga chisme, no me gusta meter a terceros. Por eso creo que yo soy una de las personas que no voy y digo lo que me dicen. Siempre digo, oye, yo pienso lo otro, pero siempre asumo la responsabilidad. Porque en el momento en el que uno dice, fíjate que me dijeron, viene la pregunta, ¿quién te lo dijo? Y no voy a decir quién me lo dijo. Entonces mejor asumo yo la responsabilidad. Oye, he notado esto, estoy bien o estoy mal, me di cuenta de esto, ¿cómo ves? ¿Cómo lo ves tú o qué piensas de esto? Y a partir de ahí se evitan los chismes, se evitan las divisiones, porque eso es muy común entre las amigas, ¿no? Empezamos a crear divisiones porque entonces ya una dijo algo de la otra y alguien más, una tercera, fue y le dijo a la otra lo que había dicho la primera. Y entonces ahí empiezas a hacer una situación difícil, ¿no? Y también las personas que permiten que hablen de una tercera persona que no está presente y que no dicen nada, piensan que ellas se van a salvar. No, como me dijo una de mis amigas, compañeras de trabajo, dice, el otro día estábamos en un desayuno y cuando me paré les dije, bueno, ahí me dejo yo un pedazo para que acaben de comerme, porque ahorita que me vaya me van a destrozar, ¿no? Y qué feo estar en un grupo que cuando tú te vas sabes que te van a comer y sabes que van a hablar mal de ti, ¿no? Y que van a decir lo que no les gusta en lugar de que te lo digan directamente. Entonces yo por eso soy muy especialita para mis cosas, yo no entro en esos juegos. Si alguien está hablando mal de alguien, siempre busco la manera de defender a esa tercera persona y siempre le digo, pues díselo. Yo no puedo hacer nada, pero díselo que no te gusta esto, platícalo, a lo mejor estás viéndolo mal. Y yo siempre tengo otro enfoque, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues confirmo que esa es la mejor manera de hacer las cosas directamente, no entrar en esos dimes y diretes, porque al final siempre quedas mal, con alguien quedas mal y no resuelves nada. Y lo único que haces es crearte mala fama, quedarte tú con esas cosas y como dice mi amiga, el karma viene caminando. Entonces mejor, evitemos esas cosas, tratemos de que dejar una buena impresión, porque yo de unos años para acá siempre me he preguntado, ¿qué van a pensar o qué van a decir cuando yo ya no esté en este mundo? Sí quisiera que tuvieran buena impresión de mí, sí quisiera que dijeran mejores cosas de las peores, porque también tengo peores, obviamente tengo un lado oscuro, pero quisiera que las del lado bueno ganaran y se acordaran más de mi buen lado que de mi mal lado, ¿no? Quisiera que dijeran, ay, sí tenía esto, pero no, pero tenía mejor esto y esto y esto, y que enumeraran más cualidades que defectos, ¿no? Que como decía el papá de mis hijos, ¿quieres ser bueno? Muérete. Al día siguiente pasas a ser un ángel. Todo está perdonado, todo está olvidado y ya traes hasta la aureola antes de que te la pongan arriba. Tú ya la traes, no, todavía no te enfrías y ya pasaste a ser muy buena persona. Y sí tienes razón. La educación judio-cristiana que tenemos nos hace no querer hablar mal de los muertos, ¿no? Porque pues como que sentimos ya está muerto, ya está juzgado, ya. Pero a veces eso nos lleva a enaltecer personas que no teníamos que enaltecer, quitar defectos que no tendríamos que quitar y que nos impiden verla con todo, como todo era ella, ¿no? Con todo el marco de lo bueno y lo malo y eso a veces no nos lleva a buenos lugares, sobre todo cuando esas personas tuvieron un impacto en nuestras vidas importantes, como pueden ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, la gente muy cercana a nosotros que tuvo una influencia desde pequeños, ¿no? Entonces, como les ponemos 20 cualidades, nos negamos a ver
que muchas de las cosas que ahora batallamos o que ahora sufrimos son gracias a esas cosas que vivimos, ¿no? Y ahorita que venía yo aquí, ya llegando a la casa de mi productora, porque ahora tuvimos que grabar acá, porque en la casa de ustedes había mucho ruido y una construcción cercana, venía yo pensando precisamente en eso, ¿no? Dijo algo un locutor de televisión, del radio, y me puse a pensar, efectivamente, ¿no? Y este va a ser tema de otro podcast. Efectivamente, cómo esa situación nos lleva a repetir el esquema y si no nos lo lleva a repetir, nos lleva a no saber cómo actuar. Pero eso lo vamos a platicar en otra emisión. Pero bueno, pues por lo pronto yo los invito a que traten de estar más con ustedes, de que traten de saber realmente qué quieren, de saber realmente dónde están a gusto, cómo están a gusto, qué acciones las van a llevar a tener paz, tranquilidad. No aprendan a decir, no les dé miedo, no pasa nada. No somos tan importantes, ¿eh? Nuestro no desbarata vidas, no desbarata nada, no. Nuestro no es legítimo para nosotros porque no estamos dispuestos a hacer tal o cual cosa. Y la persona de enfrente, si se lo decimos de buen modo, con amor, buscando la mejor manera para que no se sienta agredida, nos lo va a agradecer también. De que vayamos a un lugar que no queremos y estemos incómodos, y estemos con caras o tengamos mala actitud. No, es mejor decir, hoy no tengo ganas de convivir, hoy no estoy en mi mejor etapa, entonces mejor, así como ahorita el gatito brincó, pues así, brincamos para nuestro lado, nos quedamos acurrucadas en donde nos sentamos cómodas y cuando ya tengamos ganas de sociabilizar, pues ya nosotros buscamos la manera de volver a sociabilizar y estar en una buena actitud, sin estar amargosa, sin estar agria, porque también no tienen por qué soportar esos estados de ánimo. Pues bueno, pues hasta aquí esta plática de esta semana. Les recuerdo, toquen la campanita, suscríbanse para que nos volvamos a ver y platíquenme ustedes qué han hecho de lo que he tocado este tema, cómo lo han manejado, o si se habían puesto a pensarlo, o es algo que no habían pensado y que ya les puse ahí la inquietud para que lo pensaran. Las leo. Nos vemos la próxima semana. Adiós, que estén bien. Bendiciones.